hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean tu imagen sobre mí, es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Hola, buenos días. Creo que ya estamos listos. Qué bueno encontrarnos. Les estamos pidiendo que conforme vayan entrando, vayan poniendo en el chat de participantes su nombre y también a la organización a la que pertenecen para que sepamos quiénes están, para llamarles por su nombre cuando se presenten. Y sobre todo para que también vayamos intentando crear una comunidad en estas 4 semanas de el curso sobre desplazamiento interno que organiza la Red Clamor en Honduras y que hemos abierto la invitación para otros países para conocer sobre las orientaciones pastorales para el desplazamiento interno y para conocer más sobre el mensaje del Papa Francisco en esta jornada mundial del año 2020 que está dedicada al desplazamiento interno. Así que vamos a pedirles eso, que cuando vayan entrando, vayan poniendo su nombre y de qué organización son. Una indicación más es que tenemos también habilitado un chat en el WhatsApp, un grupo que está creado para este mes, para si hay alguna pregunta, una retroalimentación, o por ejemplo esta mañana que hemos tenido un atraso con el link que no entraba, pues ahí nos vamos comunicando de manera más rápida y así quienes estamos organizando este curso lo vamos resolviendo en la medida de nuestras posibilidades y con la mayoría de las urgencias posibles. Entonces, también quería saludar a quienes hoy están como panelistas en la presentación que hoy estamos haciendo del segundo curso. Está Monseñor Guido, está Delma de Cáritas, la hermana Marcela de los franciscanos, está Vicky de JPIC, está la hermana Niceli y Raquel Rodas de la Pastoral de Movilidad Humana. Y cualquiera que ustedes tengan a bien de hacer directamente la consulta, pues lo pueden hacer porque estamos todas aquí conectadas en este curso virtual. Para quienes no estuvieron la semana anterior, que fue cuando comenzamos, tuvimos ya un primer saludo de Monseñor Guido, tuvimos también un saludo desde la sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano, y toda esta información está en el chat de WhatsApp, o sea que si ustedes no están, por favor pídanle al contacto que tengan más cercana que les agregue, de manera que puedan tener acceso a todo ese material. En este grupo de WhatsApp también hemos colocado esta misma mañana las orientaciones las orientaciones pastorales para el desplazamiento interno y el mensaje para la Jornada Mundial de este año, si todavía no lo tienen. Es decir, que lo que queremos es con el chat que vayamos compartiendo información desde este equipo que está coordinando el curso virtual. Bueno, yo no me he presentado para quienes no me conocen. Yo soy Carla Rivas, trabajo en el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC y junto a Radio Progreso. Son 2 obras del apostolado social de la Compañía de Jesús, de los padres jesuitas en Honduras. Y también los jesuitas tienen a nivel de Centroamérica y de Norteamérica y en general de América Latina un trabajo de migración forzada, donde hablamos de migrantes, de desplazados, y cada vez más de refugiados.
Sin más, vamos a darle ya el paso y la bienvenida a nuestra invitada para esta mañana, que nos acompañará durante toda la jornada que tenemos prevista, y ella también nos va a indicar cuál va a ser el mecanismo en el que vamos a trabajar durante toda esta mañana que va a durar este curso. Sin más, entonces, le damos la bienvenida a nuestra compañera, querida amiga Yolanda González. Yolanda González eh, es parte del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC. Fue por muchos años la coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica, y es una persona que también es investigadora del tema de migración y refugio en nuestro país. Así que, Yolanda, bienvenida a este grupo que está pendiente para escucharte. Hola, pues muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme a compartir hoy, viendo, bueno, no solo las personas que están panelistas, sino estoy viendo un poco los participantes y las participantes, y realmente espero que este tiempo, bueno, sea un compartir de mi parte, pero también confío en que aprendamos todos y de todas, ¿verdad? Vamos a tener, bueno, una presentación. Si quieren voy a compartir la pantalla, a ver si... ¿La están viendo? Sí, se mira. Sí, se mira. Sí. Vale. Entonces, ustedes ven, a ver, así, ¿verdad? Es que sí, tal vez así. Yo, así como la puse, no puedo ver el chat, ¿vale? Solo lo digo por si hace falta que lo vea, tendría que bajar aquí. Bueno, entonces, bueno. Yo te puedo ir diciendo. Vale, eso. O sea, explicar cómo va a ser la jornada. Sí, cuando sí. necesites, yo ahí te apoyo. Vaya. Bueno, hoy lo que me gustaría que compartiéramos, ¿verdad? Pues en este curso de desplazados, de personas desplazadas internas y las orientaciones pastorales, pensando sobre todo en Honduras. Bueno, pues después de recordar un poco esa invitación y ese llamado de Casterio y del Papa Francisco, en primer lugar vamos a echar un vistazo a la situación de desplazamiento interno. Vamos a ver, ¿verdad? Al final, siempre la mejor metodología es el ver, juzgar y actuar. Primero, bueno, vamos a ver, y ya verán también cuando lean el mensaje del Papa Francisco, nos invita mucho a ver, a escuchar, a dejarse empapar cuál es ese contexto de desplazamiento forzado, y luego nos vamos a centrar en dos de las propuestas que nos hacen las orientaciones pastorales, que como saben, desde Roma la invitación al acompañamiento alrededor de migración y refugio es a partir de 4 verbos, estoy segura ya que bueno, todos y todas lo saben, y entonces el día de hoy vamos a ver sobre todo los 2 primeros verbos, acoger y proteger. Yo le decía a Carla que, bueno, a mí me gustaría que fuera bastante interactivo. Yo les voy a lanzar también a ustedes preguntas, porque creo que desde su experiencia tienen muchísimo que aportar unos a otros. Normalmente lo que les voy a pedir son 2 o 3 intervenciones, y les rogaría que fueran intervenciones breves de 2 minutos máximo, ¿verdad?, para que puedan participar el mayor número posible. También, si alguien quiere pues escribirlo en el chat, luego Carla me ayuda pues compartiéndolo con todos los que estamos aquí escuchando. También, después de cada bloque, preguntaré o les daremos un espacio para si hay que resolver alguna duda. A mí normalmente suelo preferir en una actividad presencial que me puedan cortar en cualquier momento. Aquí es un poco más difícil porque como no los estoy viendo la pantalla, entonces hay bloques muy definidos, no se preocupen, y en cada uno de ellos sí, ahí voy a recordar, alguien tiene alguna o quedó con alguna duda. También, como decía Carla,
Si hay dudas que no se pueden resolver ahora, o hay muchas cosas que por supuesto se pueden profundizar muchísimo más, hay materiales y recursos, en el chat del WhatsApp yo les animo a que lo utilicen, como decía Carla también, para ir formando comunidad, y ella me va a compartir pues esas dudas y yo por supuesto aportaré ahí. Entonces, si quieren, pues empezamos, ¿verdad?, con esa invitación que nos hacen en ese mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, como Jesucristo, obligados a huir, así se llama, acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. De vez en cuando voy a ver el teléfono, lo que estoy viendo es el reloj, vaya, no estoy viendo nada más, pero es para yo irme ubicando. Pues, como les decía, empezamos con así un momento sintiendo realmente este llamado. Todas las personas que estamos aquí, pues un viernes por la mañana con tantas cosas que hacer, estoy segura que estamos aquí por este llamado precisamente, ¿verdad? Ya el Papa Francisco, a comienzos de este año, en varias de sus comunicaciones, había enfatizado la realidad de las personas desplazadas internas como uno de los grandes retos del contexto mundial, porque además suelen ser personas que pasan muchísimo más invisibles que las personas que huyen a otros países, que las personas refugiadas. En mayo de este año, precisamente, la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para Desarrollo Humano de Roma publicó estas orientaciones pastorales y, como saben, la carta que, bueno, yo les recomiendo mucho que la lean, la carta del Santo Padre, nos anima a esto. Vamos a empezar. Me gustaría pedirle a alguien que voluntariamente lea una frase concreta a la que nos invita Francisco en su carta. Si alguien nos ayuda a leer. Los participantes, por favor, solo abra su micrófono y pueda leer. Bueno, vamos a... Una atención especial hay que reservar a aquellos que son desplazados a causa de conflictos, desastres naturales y de persecución. Todos ellos esperan que tengamos el valor de destruir el muro de esa complicidad cómoda y muda que agrava su situación de desamparo. Y pongamos en ellos nuestra atención, nuestra compasión y dedicación. Mensaje del Papa Francisco. Muchísimas gracias, Monseñor. A esto nos llama en su carta el Santo Padre, ¿verdad? En ese mensaje, en esa carta, bueno, pues que es para todos y todas las personas católicas, nos invita a contemplar la huida a Egipto. Nos invita a contemplar cómo el niño Jesús experimentó junto a sus padres esa trágica condición de desplazado y de refugiado, marcada por el miedo, por la incertidumbre, por las incomodidades. Yo les invito a que así brevemente nos pongamos un poco en contemplar ese niño que con sus padres experimenta lo que ahora experimentan tantas personas desplazadas, ¿verdad? El miedo, la incertidumbre, las incomodidades. El Santo Padre también en esa carta, en ese mensaje, nos dice que los desplazados, las personas desplazadas internas, nos dan una oportunidad, nos dan la oportunidad del encuentro con el Señor. Es decir, no las ven como víctimas, sino que es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Incluso, dice, si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlos, pero los reconocemos por su ropa rota, con los pies sucios y con el rostro deformado. En fin,
en el mensaje del Santo Padre, él nos habla de un reto pastoral, que es el que, bueno, pues que todas y todos asumimos cuando estamos en este curso, al que estamos llamados a responder con los 4 verbos que ya conocemos, pero a esos 4 verbos en el mensaje añade otras 6 parejas de verbos que se corresponden con acciones muy concretas. No vamos a ver todas estas parejas de verbos, pero sí yo les animo a que las lean, a que las reflexionen, y yo me quedo hoy con algunas de ellas. En muchas de estos verbos que del Papa Francisco tienen mucho que ver con el ver, con el comprender, con el escuchar, con el hacerse prójimo, ¿no? Como punto desde donde nos acercamos a estos retos pastorales. En ese sentido, vamos a escuchar brevemente al Santo Padre y un pequeño testimonio. Quest'anno ho voluto dedicare la giornata mondiale del migrante e rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio "Come Gesù Cristo costretti a fuggire", collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo el mundo tiene su historia. Non si tratta di numeri, ma di persone. Se le incontriamo, arriveremo a conoscerle. E conoscendole, le loro storie, riusciremo a comprendere. Me llamo Ignacio, vengo de Nicaragua y tuve que huir con toda mi familia. Para que ustedes puedan comprender lo que nosotros vivimos, tienen que conocerlo. Y realmente creo que todo el mundo tiene su historia. Nosotros somos de Managua, la capital de Nicaragua, y cuando la situación de violencia empezó, nos tuvimos que mover de una ciudad a otra. Salimos de Managua, viajamos a Masaya. Fue bien rápida la decisión que tomamos. No pensamos mucho, no teníamos que salir. En Masaya estuvimos en la casa de un familiar y de ahí nuevamente tuvimos que movernos porque se volvió inseguro también. Salimos y ya no llevamos nada. La verdad que lo que hicimos fue coger lo que teníamos de ropa e irnos a otro lugar. Salimos porque era realmente peligroso. Y cuando digo peligroso es que cuando uno decide huir, ya solo piensa en su vida, no piensa en nada más. Lo único que uno realmente se preocupa es por su vida y la vida de su familia. Bueno, escuchamos esa invitación, ¿verdad?, del Papa Francisco de conocer para comprender, y escuchamos también este testimonio de una familia nicaragüense. Me gustaría que pensáramos cada una de nosotras si nosotros conocemos a nivel personal, familiar, también por nuestro trabajo, situaciones parecidas a este cipote que nos está compartiendo. Y
Si conocemos alguna situación, alguna familia que ha pasado por lo mismo, bueno, me gustaría que 2 o 3 personas pudieran compartir qué es lo que tienen en común con este testimonio que acabamos de escuchar. Una indicación técnica, porque somos más de 50 personas, los micrófonos están apagados. Entonces, quien quiera responder, vamos a hacer en estas 2 primeras participaciones, por favor que levante la mano. En el chat se puede hacer y ahí nuestra compañera Vicky le va a habilitar para quienes puedan participar hablando, o si tienen cámara lo ponen, si no hablando. Y si no, también está el chat de participantes donde también les vamos a leer. Entonces, pero ¿quién quiere hablar? Y Vicky le habilita. ¿Tenemos a alguien con la mano levantada, Vicky? Sí, ahora, Francis. Adelante. Ya puede activar su audio. Tiene que habilitar su micrófono, Francis. Ahora sí, buenos días. Adelante. Buenos días, soy de Nicaragua y realmente conozco muchos casos de amigos cercanos que han tenido que huir del país a Estados Unidos, a España, a Costa Rica, por motivo de la situación sociopolítica que vivimos actualmente, desde abril del 2018. Conozco historias de muchos que han sido perseguidos en su familia a través de distintos medios, a través de amenazas, a través de acusaciones falsas, porque realmente no han cometido los delitos de los cuales les imputan, y han tenido que huir y sufrir lo que es el exilio. Hoy en día algunos están en proceso de asilo político en estos países, Estados Unidos, España, también Costa Rica, que fueron miles y miles de nicaragüenses. Se extendió tanto la cantidad de nicaragüenses que están en Costa Rica, y de esta manera ha sido también doloroso el hecho de ver las dificultades que pasan, porque a veces no encuentran trabajo. Y solamente quiero finalizar con una experiencia que acabo de conocer, no lo conocí en persona, pero sí la noticia escuché de un migrante nicaragüense llamado Eleazar Blandón, quien murió hace como más de 15 días por un golpe de calor en un lugar donde sembraban sandías. Y entonces este hermano murió, digamos, bastante en condiciones tristes, porque lo abandonó, digamos, cuando sintió el golpe de calor le echaron un balde de agua, reaccionó, luego vomitó, se desmayó y lo fueron a dejar hasta de último, después de todos los trabajadores, al centro de salud. Es decir, que murió en condiciones en condiciones no gratas. Además que dicen los médicos que perfectamente pudieron haberle salvado la vida si hubiesen llegado más temprano. Muchas gracias. Muchas gracias, Franci. Está Galvan Pineda también con la mano levantada. Ya puede activar su micrófono. Le escuchamos, Galvan. Buenos días, un placer compartir con todos ustedes. Tengo una experiencia muy personal. Yo tuve que desplazarme hacia los Estados Unidos. Yo fui inmigrante por varias razones, pero una de las razones que yo tuve que dejar mi país fue por amenazas de una expareja. Y eso también lo viví con otra persona de mi familia que también se tuvo que ir para los Estados Unidos, y actualmente aquí donde vivo, lamentablemente yo regresé pues a Honduras por cuestiones de fianza, porque los Estados Unidos me dio el asilo,
pero tenía que pagar una pequeña fianza, no tenía dinero. Entonces retorné hacia mi país y actualmente donde yo vivo, aquí en mi comunidad, he visto bastante eso muy de cerca de amigos que se han tenido que desplazar hacia los Estados Unidos y también así hasta hacia el mismo país aquí internamente, aquí en Honduras. Y es lamentable que eso esté pasando y eso casualmente hace unos días pasó algo con una familia de aquí que ellos pues se tuvieron que desplazarse hacia los Estados Unidos. O sea, es un tema de nunca acabar, que siempre, ya sea por problemas sociopolíticos, problemas de maras, de pandillas, de bandas delictivas, creo que siempre va a estar pasando eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Galvan. Vamos a intentar que las participaciones sean así, como estas dos que hemos tenido. Muchas gracias por ajustarse a los tiempos. También vamos a estar pendientes del chat y en la medida de lo posible que en las siguientes preguntas vayan respondiendo otras personas para así vamos escuchando las opiniones y los aportes de todos y de todas. Adelante, Yolanda. Bueno, también en el chat, ¿verdad? Óscar compartía que, bueno, que conoce, que tiene unos vecinos nicaragüenses que tuvieron que huir, y Sixto, ¿verdad? Mucho gusto, Sixto. Bueno, dice que también en nuestra vida hay muchas personas que son obligadas a abandonar sus lugares de origen a causa de violencia, maras, pandillas, crimen organizado, y se descubre día a día ya que muchas familias buscan de nuestro apoyo. Precisamente este testimonio de este chico nos ayuda a entender un poco qué es y todo lo que ustedes han compartido y lo que tienen en común muchas de estas historias nos ayuda a entender qué es un desplazado interno. Por un lado, el chico y los dos testimonios y también estos comentarios hablan de alguien que tiene que huir, que se ve forzado, no es que quiera, ¿verdad? No es voluntario, sino está obligado a huir. De hecho, el testimonio habla, bueno, que tuvieron que irse muy deprisa porque las amenazas, me imagino que el testimonio personal de la compañera, ¿verdad? También. Y tienes que huir de manera forzada por razones, porque te persiguen, salen muchos estos verbos, ¿no? Por persecuciones, por amenazas, porque te amenazan, porque tu vida está en peligro, por la violencia, es algo que sale mucho y tal vez lo que diferencia precisamente a una persona refugiada de una persona desplazada interna es solamente que algunas personas se van del país y otras personas cambian, como el chico del testimonio, de una ciudad a otra o de un lugar a otro dentro del país, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia al final entre una persona refugiada y una persona desplazada interna, porque de igual manera tienes que huir, te ves forzado a dejar tu hogar por razones de persecución, amenazas, desastres, en algunos casos, violencia. Entonces, precisamente, quiero compartirles la definición o más consensuada de lo que es una persona desplazada internamente. Es una definición que aparece, luego lo veremos más adelante, que son en los principios rectores de los desplazamientos internos. Es una resolución aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1998 e incluye los elementos que ustedes mencionan, ¿verdad? Una persona es aquella que se ha visto forzada u obligada a escapar o huir de su hogar como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal reconocida. Vaya, son esos tres. Obligado a huir para evitar o como resultado por una persecución, por un conflicto armado, por violencia generalizada o por catástrofes, y en tercer lugar, que no ha cruzado una frontera. Si vemos en el mundo, ¿verdad?
a ver si me deja ver aquí. La situación del desplazamiento interno en el mundo, según estos datos, son del último informe de desplazamiento interno que sale todos los años. Este salió en el 2020 y se refiere a los datos de 2019. Sale publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno, en el que, bueno, por ejemplo, instituciones como Consejo Noruego para Refugiados tienen un papel muy importante. En 2019 se batía el récord de personas desplazadas a la fuerza dentro del país. 50,8 millones de personas en el mundo fueron desplazadas, ¿verdad?, en 2019. Fíjense, bueno, es como 9 por 5, 9 por 6, casi como 5 veces la población que tiene Honduras, ¿no? Más de casi 10 veces 6 veces la población que tiene Honduras. De estos 50 millones, la gran mayoría son desplazados por conflictos y por situaciones de violencia, y solo el 5,1% son desplazados por desastres. Hay que resaltar que el país con un mayor número de desplazados internos lo tenemos muy cerquita, es Colombia. Colombia es el país que tiene el mayor número del mundo de desplazados internos, ¿verdad? Luego también pues, Siria, Afganistán, bueno, hay ya otros países. Y en relación a desplazados por desastres, el año pasado sobre todo se refieren a personas desplazadas en la India por tifones, tormentas tropicales, y aquí también cerquita sigue habiendo personas desplazadas en Haití, ¿verdad?, por causa del terremoto que ya hace casi o más de 10 años que tuvo lugar. Vamos a ir ahora a Honduras, después de este rápido, para que vean las dimensiones, ¿verdad?, del desplazamiento interno, que pasa siempre muy invisible, pero que realmente hay millones de personas en esta situación. Vamos a ver ahora también un pequeñito video de qué está pasando ahora en Honduras con la gente que tiene que huir durante la pandemia, o qué está pasando incluso en el contexto del COVID, ¿verdad? Es algo que en el mensaje del Santo Padre también hace mucho énfasis. Ya la difícil situación de una persona desplazada se acentúa en este contexto de COVID. Vamos a escuchar, voy a ver si se escucha mejor. Sí. Perdón, vamos a ver. Perdón, creo que voy a hacer una cosa un segundo, es que creo que no se escucha bien, está muy bajito, pero con esto espero que ya se escuche. Violencia, inseguridad, restricciones por los derechos humanos, ponen en riesgo la vida de decenas de personas. En 2019, la violencia militar se recibe a 20.000 personas a partir de sus hogares. Solo en Honduras, 243.000 personas se desplazaron dentro del país. Por lo tanto, ninguna se ayuda. Existe el peligro sobre el estado de la además, dificulta el acceso a la protección hecha. Las fronteras han provocado pérdidas de empleos y fuertes directos en las máquinas. Acceso a servicios básicos por trabajo y atención médica y sanitaria. Mientras tanto, grupos militares fortalecen sus controles militares, extorsión, tráfico de drogas, violencia sexual, asesinatos. Líderes comunitarios afirman que el tráfico de desplazamiento forzado el Estado de Alarma acabo de leer ahora. ¿A mí me escuchan ahora? Bueno, ya terminaba. ¿Me escuchan ahora?
Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, esta es la situación, ¿verdad?, de las personas desplazadas en Honduras. Bueno, no sé si, aunque no se escuchó bien, alguien escuchó, que lo ponga en el chat, ¿cuántas personas desplazadas internamente en Honduras estaban registradas? ¿Alguien escuchó? Que lo ponga aquí en el chat. 245.000, casi, pero muy cerca, muy cerca. En Honduras, según el estudio de caracterización, exactamente, según el estudio de caracterización de desplazamiento interno por violencia, que salió pues a finales de 2019, principio de 2020, es un estudio que agarró, digamos, del año 2004 a 2018 y en esos 14 años se registraron 247.000 personas que viven en un hogar desplazado, es decir, el 2.7% de la población de Honduras, y esta es la que se ha conseguido visibilizar, ¿verdad? Está desplazada. Me parece importante también señalar, o sea, dentro de estas 247.000, entre 2014 solo entre 2014 y 2018, es decir, en estos 4 años, ¿verdad?, el número de personas desplazadas fue de 73.000 personas. Es decir, en los últimos años se ha ido incrementando mucho el número de personas desplazadas en Honduras. Vamos a hacer como una rápida visión de dónde están y cómo están estas personas. En primer lugar, podemos ver, son cifras sacadas sobre todo de este estudio de caracterización, que es público y se puede compartir el enlace. Si vemos por departamentos la proporción de hogares desplazados expulsados, como ven, Cortés es el departamento con un mayor porcentaje de personas desplazadas, con un 35%, seguido de Francisco Morazán y luego ya en menor medida Olancho, Atlántida, Lloro y Colón. Es importante señalar, voy a editar esto, que según el estudio, el 55% de los desplazamientos son dentro del mismo municipio, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué? Bueno, porque es hasta donde tienes capacidad de desplazarte, no tienes recursos económicos en mucho caso para irte más lejos. Y esto va a ser muy importante y lo vamos a ver después en las orientaciones. En muchos casos, las familias y la gente solo puede desplazarse de un barrio peligroso a otro barrio que también es peligroso y que está en estado de precariedad porque no le alcanza sus recursos para ir a otro lado, ¿verdad? Como les decía, los principales departamentos expulsores, pero que también son los principales departamentos receptores de desplazados, Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida. Las ciudades, esto lo pueden ver en el estudio, las ciudades más afectadas por desplazamiento interno, pues San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ceiba y Choloma. Y por último, también un dato que no deja de ser interesante. Si bien, o sea, el 55% de los desplazamientos son dentro del mismo municipio, las personas que se desplazan en otro municipio, cuando les preguntaron por qué se han desplazado a otro municipio, dijeron, bueno, porque allí tenemos amigos o familia que nos puedan, tenemos red social, ¿verdad?, que nos pueda proteger o que nos pueda acoger. También se preguntaron en este estudio cuáles fueron las causas y cuáles fueron los actores principales, los detonantes de este desplazamiento interno. Pueden ver ahí, bueno, los detonantes, en el lado derecho pueden ver los detonantes del desplazamiento interno, pues en un 77% fueron amenazas, asesinatos
un 40%, restricciones de movilidad o confinamiento o no poder salir de tu casa, ¿verdad? Por miedo, un 24%, lesiones, extorsión y, ojo, un 10% dijeron que era por violencia y acoso sexual. Esto es un detonante que suele estar también muy poco visible, ¿verdad? Y cuando le preguntaron a la población cuáles eran los responsables directos, pues aquí tienen los resultados en esta gráfica. Un 48% dijeron las maras y pandillas, un 26%, ojo, un 26% dijeron que el victimario, quien persigue, quien amenaza, ¿no? Quien comete el delito son familiares, es decir, en el ámbito privado, un 4% amigos y conocidos, un 2% el crimen organizado y hay un 20% que no quiso responder a esta pregunta. Sin embargo, yo quiero hacer un énfasis cuando hablamos de causas y actores, no podemos quedarnos solo en los detonantes, solo en esos responsables primeros y directos, si realmente queremos abordar el desplazamiento interno. Les invito a que ojalá que podamos escuchar, vamos a ver, ahí me dicen, estas dos cuñas radiales. Gaby, tenemos que irnos, nos están amenazando. Ay, no, amor, mejor llamemos a la policía. Estás loca vos, ¿ya querés que nos maten? Mejor alista todo, mamá, que mañana tempranito nos vamos para la frontera. La falta de confianza en los entes de seguridad del Estado se convierte en una causa de desplazamiento. Es responsabilidad del Estado generar políticas públicas que se encaminen a depurar las instituciones encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía, con el objetivo de recuperar su credibilidad. Vidas desplazadas. Historias de personas forzadas a huir. Equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric y Vamos a escuchar esta otra y luego me gustaría también tener dos intervenciones de qué tienen que ver estas dos, lo que se habla en estas dos cuñas con las causas del desplazamiento forzado. ¿Por qué las fuerzas de seguridad y el sistema de seguridad de Honduras tiene que ver o es un factor que tiene que ver con el desplazamiento forzado? Yo no aguanto la vida en esta maquila. No es posible trabajando más de 15 horas y ganando esta miseria. Y todo por esa empresa hotelera que nos quitó nuestra tierra, el lugar donde vivimos por muchísimos años. El modelo económico actual amenaza la vida de las comunidades indígenas y garífunas de Honduras, despojándolas de sus territorios, bienes naturales y culturales, obligándolas a migrar en busca de refugio y oportunidades, provocando desarraigo y condiciones de vida más precarias. Vidas desplazadas. Historias de personas. Entonces, dos intervenciones. ¿Qué tienen que ver estas dos historias que nos acaban de contar con el desplazamiento interno, con las causas del desplazamiento interno? ¿Por qué un proyecto turístico causa desplazamiento interno? ¿Por qué un sistema de seguridad como el hondureño causa desplazamiento interno? La misma modalidad, sí, que levante la mano aquí en el chat para identificarlos y así habilitarles el micrófono, y también tenemos el chat de preguntas y respuestas donde también estamos pendientes para leer sus aportes. Vicky, cuando tengamos a alguien, ¿estamos listos? Sí, Angélica Macedo. Adelante. Buenos días. Yo pienso, bueno, en lo primero que preguntaba Yolanda de por qué el sistema de seguridad, creo yo que en el colectivo hondureño Michelle, te perdimos. ¿Estás todavía por ahí? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí, adelante. Está medio loco el teléfono.
Bueno, entonces que en el colectivo hondureño está la creencia de que en manos de policías es más bien donde está también esta red de corrupción. Entonces, avisarle a un policía de que es víctima de amenazas es como va a creer de que se le está avisando al victimario que yo ya sé y que en parte también te estoy poniendo en evidencia, entonces van a actuar de manera más rápida en contra de mi integridad física, ¿verdad? Entonces hay un nivel de desconfianza bastante grande, incluso pues, se ven muchos comentarios de que encontrarte a una patrulla policial de noche en las calles en lugar de sentirte protegido te da miedo. Y con respecto al otro, al modelo económico, pues vemos de que las comunidades garífunas están siendo objetos de persecuciones, ¿verdad? Políticas, bueno, tenemos el caso de los 5 hermanos garífunas que están desaparecidos. Entonces, todo esto es producto de estas luchas donde propietarios pues los han sacado de sus tierras y al haber un confrontamiento, pues se dan este tipo de resultados. Una gran cantidad de población garífuna ha tenido que emigrar hacia Estados Unidos, han dejado sus tierras, otros se han tenido que salir pues, de sus comunidades ancestrales y ubicarse en otras ciudades. Entonces, más creo que es por eso, ¿no? Siempre están esos, como dicen, responsables indirectos y que quizás no se les pone o no se les visibiliza como se debe. Muchas gracias, Angélica. Alta. De hecho, mira, completando lo que dice Angélica, según este estudio, que por cierto ya pusieron el enlace, ¿verdad?, en el chat, y tiene razón Wilfredo cuando dice que los datos de focalización son muy importantes para fortalecer las redes parroquiales de protección. Dan muchos datos, es mucho más extenso. Yo hice aquí un súper resumen, pero es muchísimo más extenso y da muchos datos. Fíjense que solo el 22% de estos 247.000 personas, solo el 22% afirmaron que ellos, si pudieran, hubieran hecho la denuncia de la amenaza o del delito del que fueron víctima, ¿verdad? Solo un 22%. Por lo tanto, una causa clarísima es, de este desplazamiento es que las personas no tienen la protección que deberían, ¿no? Si tú eres víctima de una amenaza, pero denuncias ante la policía y la policía interpone una investigación seria, ¿verdad?, y se hace justicia, pues seguramente la gente se sentiría más protegida y no tendría que irse. No sé si alguien más quiere reaccionar. Tenemos 2 personas más con las manos levantadas. Vaya. Entonces, si son concretas, las ¿sí? Habilitamos ahora. Adelante. Vaya. Israel Irías. Ya puede hablar. Adelante. Buenos días. Sí, en mi experiencia, en la parte de la confianza hacia los actores judiciales, pues es muy débil. La población no tiene la confianza y yo he evidenciado por el trabajo que he tenido anteriormente, antes de trabajar en Cáritas, en la cárcel con menores de edad, y la policía pues no todos, pero en su mayoría sí hay mucho problema de corrupción. El otro tema es también que la persona también tiene miedo porque en los lugares donde ellos habitan pues también está el control de la mara y la pandilla, y como también hay una relación entre familiares y maras y pandillas, pues entonces es como el gato que tiene al ratón entre la espada y la pared. O sea, si el ratón actúa, pues, y disculpen que haga esa analogía así, pero es como está ese victimario, pero en constante vigilancia hacia el victimario. Y en lo otro, el punto está con respecto a la parte de que el gobierno y también los intereses políticos y económicos también están por encima de lo que es las comunidades ancestrales, como le decía la compañía anteriormente. Entonces,
podemos evidenciar que ese problema también ahora en la zona del Triunfo de la Cruz en Honduras y también lo que se ha dado en la zona del Bajo Aguán también ha venido pues a quitar las tierras a las personas que por años han vivido, y todo por intereses económicos. Podemos ver que hay compañías que no les va a importar y lo más fácil es pues correr a las personas. Muchas Así gracias. es. Muchísimas gracias. No sé si seguimos. Sí, y bueno, aquí solo la otra participación que dice, efectivamente, la falta de evidencia de respuestas positivas fomentan el temor y debilitan la cultura de denuncia en este y otros temas. Precisamente algo que nos recuerdan las orientaciones pastorales y también nos recuerda este informe de caracterización es que el desplazamiento interno tiene sus raíces en la violencia estructural y cultural de la cual los hechos violentos serían solo el síntoma más visible y directo. Es decir, nosotros lo podemos expresar así. La violencia que genera desplazamiento no solo es la violencia directa de estas maras y pandillas familiares, sino son todas esas violencias a las que están bañadas de impunidad, de corrupción y de una política de seguridad y militarización que genera más violencia. Hablamos entonces de un modelo estructural de inseguridad y de violencia, un modelo económico excluyente y de despojo que afecta especialmente a jóvenes y mujeres y que produce migración forzada. Provoca desplazamiento interno, provoca refugio, ¿verdad? Y provoca huida. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y las mismas orientaciones y los mismos mensajes del Santo Padre hacen referencia, bueno, las orientaciones pastorales no se meten en las causas estructurales del desplazamiento interno, porque son orientaciones específicas para la atención de ese fenómeno, pero sí insisten en que es necesario tenerlas en cuenta si queremos prevenir el desplazamiento interno. Y van para terminar este bloque, ¿verdad?, del ver la realidad y ver la situación, estos últimos datos de, según el informe de caracterización, cuál es el impacto que le ha producido a las personas cuando se desplazan. Y como ven, bueno, el impacto, es decir, ¿cuál es el impacto cuando las personas llegan a otra parte del país? Pues el desempleo, la necesidad de cambiar de trabajo o de negocio, la pérdida de viviendas, de tierras o de negocio y el tener que parar en los estudios. Hasta aquí nos quedamos con este bloque del ver, ¿verdad? Esta es la realidad a la que nos desafía el Santo Padre de acompañar. No sé si hay alguna pregunta concreta. Si no, bueno, saben que siempre pueden dejarlas en el chat y yo les contesto después. Sí, avanzamos ahora. Avanzamos, muy bien. Entonces, el segundo bloque nos vamos a centrar teniendo presente esos rostros, ¿no? esas miradas, teniendo presente todos esos casos y estos datos que hemos compartido ahora. Vamos a centrarnos en las orientaciones pastorales para la atención a las personas desplazadas internas, sobre todo en las dos primeras, en acoger y proteger, porque en los dos siguientes viernes van a profundizar en los dos verbos que siguen a continuación. Primer verbo, acoger en nuestras comunidades, ¿verdad?, y parroquias. Yo lo que he hecho es un resumen de lo que yo consideraba más importante para el contexto de Honduras en cuanto a las orientaciones, ¿verdad? Porque, bueno, la situación de desplazamiento interno en el mundo, esos 50 millones de personas, hay realidades muy diferentes
Yo les animo a que lean el folleto, no es largo, pero solo les digo que he intentado organizar ese folleto, bueno, de una manera que nos ayude más en Honduras. Entonces, siempre creo que solo se me... Muy bien. Solo primero para que tengamos también qué significa, ¿no?, acoger en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestras parroquias. Según este estudio de caracterización del desplazamiento interno, cuando le preguntaron a la gente desplazada qué necesidades tenía, cuando nos dice el Papa Francisco, escuchen qué necesidades tienen, aquí están esas necesidades. Necesidades de búsqueda de alojamiento, de ayuda para trasladarse, necesidades tan básicas como alimentos, vestuario, aseo, ¿no?, las cosas básicas de una casa, protección durante el movimiento, asistencia psicológica, fíjense, un 17%, protección de bienes, salud física, orientaciones legales. Bueno, y hay un 27% que dice que no necesitan nada. Y frente a estas necesidades, lo que el Papa Francisco nos anima, y aquí transcribo tal cual dos frases que podemos encontrar. La primera es promover la cultura del encuentro, ¿vale?, en las comunidades. Promover la cultura del encuentro en las comunidades de acogida, una cultura del encuentro, creando oportunidades para el contacto personal con las personas desplazadas internas. IDP es la abreviatura por las siglas en inglés de persona desplazada interna. Establecer grupos de voluntarios, fondos especiales para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, brindar atención pastoral y servicios, ¿verdad?, tanto a las personas desplazadas como a las comunidades de acogida, ¿vale? Porque esto, bueno, lo veremos ahora en la propuesta en concreto. Muchas veces, como decíamos, las personas tienen que irse de un barrio marginal y empobrecido sin acceso a agua, a luz, a otro barrio similar, porque no tiene capacidad de irse a un barrio en mejores condiciones. Y muchas veces lo que sucede es que las personas acaban compitiendo por esos recursos. Y frente a esto, lo que nos anima el dicasterio y el Papa Francisco es a tener el valor de no cerrar los ojos ante los refugiados y los desplazados forzosos, sino que debemos permitir que sus rostros penetren en nuestro corazón y acogerlos en nuestro mundo. Si escuchamos sus esperanzas y su desesperación, entenderemos sus sentimientos. Esto me parece una definición maravillosa de qué es acoger, ¿verdad? Las orientaciones las concretan y dan algunas, creo que propuestas que me parece que pueden ser muy útiles para nuestro trabajo en nuestro barrio, en nuestra comunidad o en nuestra parroquia, ¿verdad?, o en nuestros grupos o movimientos. En primer lugar, como les decía, conocer. Las orientaciones nos proponen compartir experiencias, capacitarse, formarse, saber qué pasa en nuestra comunidad, si es un municipio con muchos desplazados, saber qué pasa en nuestras parroquias, incluso hacer diagnósticos, ¿verdad?, de cuál es la situación en nuestro sector, por ejemplo, de la parroquia. Nos habla y nos invita también las orientaciones a promover la hospitalidad, promover una imagen positiva de las personas desplazadas. A veces son familias, ¿no?, cuando viene a nuestro barrio una persona que viene huyendo, es como algo malo haría, ¿no? Siempre hay como un estigma que al final vuelve a hacer víctima a quien ya es víctima. Pues las orientaciones pastorales nos dicen cómo podemos promover esa cultura de hospitalidad. Por otro lado, nos habla, como les decía antes, muy importante, crear comunidad de acogida. Crear, y aquí, yo creo que aquí pues las pastorales tienen un papel muy importante, crear espacios de diálogo y de encuentro entre la comunidad
y estas personas que están llegando a esa comunidad o a ese barrio. Crear, construir atención pastoral, la defensa de los derechos, pero la defensa de los derechos que es de todos, ¿verdad? Todos tenemos el mismo derecho al acceso al agua, el acceso a la luz, el acceso a la educación en nuestros barrios. Y por último, la otra de las orientaciones que nos da el dicasterio es promover la participación de estas personas en la comunidad y en la parroquia. Es decir, no verlas solo como víctimas o como beneficiarios, ¿verdad? Ellas tienen mucho que aportar también en nuestros espacios. Aquí se resumen, digamos, que las principales orientaciones sobre qué significa acoger o cuáles son los retos que tendría una pastoral para acoger a las personas desplazadas internas. Me gustaría entonces, brevemente, que hubiera 2 o 3 intervenciones. Estoy seguro que muchos más de ustedes, pero vamos a limitarnos a 2 o 3 breves, nos compartieran alguna experiencia de estos ejemplos de acogida en nuestras comunidades, ¿verdad? O en nuestras parroquias, o en nuestros barrios, o en los movimientos en los que formemos parte. Por cuestiones de tiempo y para ir avanzando al siguiente verbo, va a ser una participación en el chat y una participación en el Perfecto, muy micrófono. bien. Adelante, entonces, si por favor, quien quiera dar un ejemplo concreto de acogida en la comunidad o en la parroquia. Vicky nos ayuda con el micrófono. Carlos Cantarero. Ya tiene habilitado el micrófono. Adelante, don Carlos, adelante. Un ejemplo de este. Adelante. Tiene que habilitar su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahora le escuchamos, adelante. Brevemente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo hablo por experiencia propia. Cuando soy un migrante desplazado por violencia, cuando crucé la parte de México, me llamó mucho la atención una parroquia en el Distrito Federal. Prácticamente era una familia católica que me recibió en su casa, me dio acogida en su casa, me dio alimentación y prácticamente fui refugiado durante el tiempo que yo iba en mi trayectoria hacia Estados Unidos. Entonces fui acogido por una familia en el cual me brindaron la alimentación, donde dormir y prácticamente fue como un refugio para eso. Muchísimas gracias. Carlos, por compartir pues efectivamente un testimonio muy valioso de comunidad de acogida, ¿verdad? También Israel dice, tuve la oportunidad de convivir pues un mes, 28 días con personas desplazadas en el centro de formación de Cáritas y la experiencia dice, es mucho más que el apoyo psicosocial, sino fue escuchar, fue acoger el sentir de cada uno y de cada una de ellas. Bueno, muchas gracias también Israel. Estas son, digamos, en base a estas propuestas, yo lo que les invito es que en sus espacios, en sus parroquias, en sus barrios, se hagan estas preguntas, ¿no? Que conocemos qué está pasando, qué podemos hacer, y aquí tenemos ya muchas ideas. También, dentro del verbo acoger, el dicasterio nos da unas orientaciones de qué debemos promover a nivel nacional y de políticas públicas, ¿verdad? Rápidamente, desde sensibilizar, alentar a concientizar sobre las dificultades que encuentran las personas desplazadas, promover el fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas para afrontar este tema, promover que la ayuda humanitaria, que se tenga en cuenta también el trabajo con las comunidades de acogida, es decir, trabajar en los barrios, identificar cuáles son esos barrios que reciben más personas desplazadas internas y hacer un abordaje integral. Precisamente la cuarta demanda o propuesta es exigir la responsabilidad del gobierno
pero alentando la coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno local, porque muchas veces es en lo local donde se conoce realmente lo que está pasando, y alentar la participación de las personas desplazadas internas en las tomas de decisiones, que ellos mismos tengan voz para exigir sus derechos, ¿verdad? Entonces, esto es las propuestas que nos ofrecen sobre el verbo acoger, y si no hay dudas, pasamos entonces a la última parte del compartir, con el verbo proteger, ¿verdad? En el verbo proteger también hay una serie, hay una lista de propuestas. Yo las he dividido en dos grandes propuestas que nos hacen en las orientaciones, ¿verdad? Una es vinculada al marco normativo de protección, es decir, las orientaciones, hay una parte muy importante y además muy clara, que es necesario que como Iglesia también apostemos por incluir normativas claras que protejan a las personas desplazadas y garanticen los derechos de las personas desplazadas, porque como les decía al inicio, y el mismo Santo Padre lo reitera y en las mismas orientaciones, muchas veces, es decir, las personas desplazadas internas, estando en las mismas situaciones o peores en algunos casos que los refugiados, los que salen las fronteras, son mucho más invisibles y también están menos protegidos por las legislaciones. Y por otro lado, en el campo del proteger, las orientaciones nos hacen énfasis con las situaciones más vulnerables. ¿Cuáles son esos colectivos más vulnerables que tenemos que tener en cuenta? Entonces, vamos a ver el primero, ese marco normativo de protección. Lo he dividido en dos porque así además así lo sugiere, ¿verdad?, en las orientaciones. Por un lado, el tener en cuenta el marco internacional y regional, ¿verdad? Ese es el que muy rápidamente vamos a ver. En este marco internacional vemos por un lado, ¿no?, tenemos que tener en cuenta por un lado el sistema universal de derechos humanos, es decir, el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, y en este sentido un documento fundamental precisamente son los principios rectores de los desplazamientos internos. Hicimos referencia en la definición. Es un documento que no es jurídicamente vinculante, pero sí es un consenso de que esto es lo que debe inspirar las políticas de protección de las personas desplazadas internas, ¿verdad? Estos principios, se dividen, digamos, en 5 grandes secciones. Bueno, una introducción, ahí es donde se establece esa definición de desplazados internos que vimos al inicio. Luego, los principios generales, que es básicamente que todas las personas, incluidas las desplazadas internas, tienen que disfrutar de manera igual los derechos y libertades, ¿no? Son principios básicos, y hace especial mención a colectivos especialmente vulnerables que necesitan atención especial. El segundo sección, la protección contra el desplazamiento arbitrario, básicamente lo que establece es la prohibición del desplazamiento forzoso. Nadie debe ser obligado, ¿no? Y en los casos en los que el Estado tiene que obligar, tiene que ser cuando es estrictamente inevitable, ¿no? Esto contrasta un poco con la situación que compartíamos de las comunidades garífonas. Toda la tercera sección habla de toda la protección y asistencia, ¿no?, de las personas desplazadas, que es que básicamente deben disfrutar del mayor abanico posible de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El cuarto habla de la asistencia humanitaria, y el quinto, que yo creo que es muy importante, pero de este seguramente van a hablar en los siguientes verbos, ¿verdad?, es en relación a las soluciones duraderas. Es decir, cuando pensamos en cómo proteger a los desplazados internos, no debemos solo de pensar en ayuda humanitaria. Lo que debemos pensar es que estas personas tienen que encontrar una solución sostenible en el tiempo, ¿no?
que se integren de un solo en la comunidad donde llegaron, o bien que puedan volver a su comunidad de origen. En este sistema más internacional, bueno, hay varias oportunidades para incidir, para intentar que el Estado, ¿verdad?, de Honduras, el Estado de cualquier país, intente tener en cuenta estos principios rectores. Pues tenemos la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos. Por ejemplo, en estos últimos 10 años ha venido 2 veces a Honduras. Es un muy buen momento en las visitas que hace para darle la información por parte de quienes están en el contacto directo con las personas desplazadas, para explicarles cuáles son las necesidades. También la Relatoría de Derechos de Trabajadores Migrantes y el informe del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto, digamos, que es un examen que Honduras tiene que pasar, tiene que explicar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones, ahí hay un error de Naciones Unidas, que ha avanzado en materia de derechos humanos, y la sociedad civil hace su propio informe de cómo valora que el Estado de Honduras ha avanzado en materia de derechos humanos. En este tema sí debe incluirse un apartado de desplazamiento interno. El otro ámbito de protección más regional, más digamos, del continente americano, es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo quiero mencionar que hay dos documentos muy importantes para la protección. Uno son los estándares interamericanos, y el otro, que es muy reciente, son lineamientos para la formulación de políticas públicas en relación al desplazamiento interno en el Triángulo Norte, ¿verdad? Entonces, son propuestas de sistemas de derechos humanos más regionales que también tienen sus propios espacios para poder incidir a que el Estado implemente políticas de protección, que es lo que nos dicen las orientaciones pastorales. Y por último, en estos marcos regionales, el Pacto de Refugiados, ¿verdad?, a nivel de Naciones Unidas, que en esta región de Centroamérica se concreta en el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, en el que Honduras se comprometió en 2017 a una serie de acciones vinculadas a las personas desplazadas internamente o en riesgo de desplazamiento. No las voy a leer todas aquí porque, esto es un resumen, pero aquí también hay un documento donde están cuáles son esos compromisos que el Estado de Honduras ha hecho. Porque quiero pasar, esta ya es la parte de cuáles han sido esas políticas nacionales en relación al desplazamiento interno. No voy a entrar a grandes valoraciones, ¿verdad? Solo voy a describir los principales hitos. En 2013, en 2013, pues Honduras reconoce que existe un problema de desplazamiento interno en el Estado de Honduras y se crea la Comisión Interinstitucional para la Protección de Víctimas de Desplazamiento por Violencia. Tal vez me equivoqué en alguna palabra, ¿verdad? Que es una comisión que tiene como su principal función poner en marcha políticas de prevención, atención, protección y soluciones duraderas para estas personas desplazadas. Esta comisión está formada por 11 instituciones públicas, ¿verdad?, diferentes, y 4 organizaciones sociales, ¿no? Es una comisión para coordinar estas políticas. 2015 esta comisión publica el primer informe de caracterización del desplazamiento interno para intentar entender qué está pasando. Además,
hay una visita del relator de Naciones Unidas para el desplazamiento interno y también hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya menciona explícitamente el problema del desplazamiento interno. 2016, el CONADE, ¿verdad?, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, crea, con el apoyo de ACNUR, la unidad de desplazamiento forzado. Empieza en varias zonas del país y a partir de 2017 publica anualmente informes sobre la situación de desplazamiento forzado y derechos humanos. 2018 se crea la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por Violencia bajo la Secretaría de Derechos Humanos y una de sus funciones, una de ellas, ¿verdad?, es poner en marcha un mecanismo de asistencia humanitaria en emergencia. En 2019 se presenta el borrador del anteproyecto de ley para la prevención, atención y protección a las personas desplazadas internas por violencia y además empieza a haber proyectos piloto en proyectos piloto en ciudades, San Pedro Sula, Progreso y Tegucigalpa, de abordaje integral supuestamente al fenómeno. Finales de 2019, inicio 2020, se publica esta segunda caracterización de la situación de las personas desplazadas internas en Honduras y tal vez la última novedad en este campo de políticas públicas es la inclusión en el nuevo Código Penal del delito de desplazamiento interno. Esto suena muy bonito, ¿verdad? O sea, sí hay que reconocer que ha habido avances en creación de instituciones, en ley, en propuestas de ley, en informes, pero ¿cuáles son algunas de las demandas de la sociedad civil? Aquí voy a rápidamente señalar 4 que fueron las que precisamente la sociedad civil presentó en ese examen periódico universal a Naciones Unidas. Primero, está muy bien tener, voy a volver aquí para poner el nombre, una dirección para la protección de personas desplazadas internamente por violencia, pero no tiene ni presupuesto ni personal suficiente para que de verdad trabaje y sea eficaz, porque aún no hay una ley que les otorgue ese presupuesto. Por lo tanto, a veces son como cascarones un poco más vacíos, ¿verdad? No puede hacer muchas de las cosas que tiene que hacer. Por otro lado, el anteproyecto de ley está engavetado, o sea, es un anteproyecto muy trabajado que tiene en cuenta las recomendaciones de todos estos sistemas internacionales de derechos humanos, muy completo, pero está engavetado en el Congreso y desde que se presentó no ha habido avances. Por otro lado, según reportes de las organizaciones humanitarias que brindan asistencia a la población desplazada, la tendencia es al incremento en la atención a la población desplazada y muchas veces las organizaciones sociales de iglesia y civiles se muestran colapsadas y saturadas porque sienten que son las únicas que están atendiendo esta problemática. Y por último, se señala un estudio que hizo precisamente Consejo Noruego en el que se le consultó a las personas desplazadas, ¿no? Se hicieron muchas entrevistas y grupos focales y ese estudio lo que dice es que muchas de esta población desplazada ha tenido que huir 2 veces de su hogar. Por lo tanto, el desplazamiento interno claramente no está siendo un mecanismo de protección. Se desplazan, pero siguen en peligro y tienen que volver a desplazarse y muchas veces se van de ahí a México, Estados Unidos o Costa Rica. La población desplazada demanda poder estudiar, poder tener accesos de vida para poder estabilizarse económicamente, poder que sus hijos tengan educación y proteger los bienes que han dejado. Estas son, digamos, las demandas de la sociedad civil en Honduras en relación al papel que el Estado tiene que hacer para proteger. Y el último, si recuerdan, aquí,
¿verdad? Dentro de proteger, las orientaciones pastorales nos dicen, veamos las situaciones y los colectivos más vulnerables, ¿verdad? Para ver cómo lo respondemos, podríamos hablar de 6 grandes rasgos en Honduras. La caracterización de la situación del desplazamiento forzado interno nos dice, ojo, los hogares más afectados por el desplazamiento son de jefatura femenina y son hogares en donde hay un mayor número de niños y niñas, ¿vale? Son familias monoparentales de madres solteras y con más niños, ¿verdad? Y esto de que sean mayores hogares monoparentales significa o bien que claramente son más vulnerables a las amenazas, pero también que a veces el desplazamiento genera separación familiar. Por otro lado, ojo con los detonantes del desplazamiento, porque son diferentes en hombres que en mujeres. En los hombres los principales detonantes son los asesinatos y las extorsiones, o amenaza de asesinato y amenaza de extorsión. En las mujeres los principales detonantes son lesiones, violencia sexual, despojo de tierras y usurpación de viviendas. Por otro lado, el informe del CONADE, precisamente de 2017, sí señala un detonante del desplazamiento de campesinos, indígenas y afrohondureños, los megaproyectos. Y por último, las orientaciones pastorales, además de mujeres, menores, pueblos indígenas y afros, sí hace una referencia a tener muy en cuenta las víctimas de trata y a los desplazados de zona urbana que llegan a zonas también muy marginales y muy peligrosas. Frente a eso, también nos hace propuestas que desde nuestros espacios o desde lo local podemos impulsar, trabajar con menores, con los menores desplazados, cómo ayudar a promover su escolarización. Los espacios educativos sabemos que son siempre un espacio de integración. Por otro lado, trabajar con las familias, ¿no? Impulsar políticas y pastorales que protejan a las familias y también a las familias que acogen, ¿verdad? A las personas desplazadas, trabajar con la trata y con la prevención de la trata y de los abusos, campañas de sensibilización, educación, información. Y por último, las orientaciones pastorales nos animan mucho a prepararnos bien, a capacitarnos bien y a coordinarnos con otros y otras, con otros agentes de pastoral, con otras iglesias, con otras organizaciones de sociedad civil. Yo les dejo esta pregunta, que igual no es para responder hoy, pero sí creo que debería promover esta respuesta, ¿no? ¿Qué podemos hacer como agentes de pastoral para la protección de las personas desplazadas internas, a partir de estas propuestas de las orientaciones que nos ofrece el dicasterio? Aquí acaba la presentación. No sé si hay 2 o 3 minutos para algunas reacciones. Nos hemos pasado un poquito, empezamos un poquito más tarde, pero no sé, Carlita. Sí, pregunté yo en el chat si nos podíamos tomar unos minutitos más y sí, y al menos los que han respondido han dicho que sí, justo por ese problema técnico que hemos tenido. Hay preguntas sobre cuál es la institución en Honduras que se encarga de proteger al desplazado que huye y en qué caso se puede gestionar la solicitud de asilo internacional. También una aclaración sobre si en el nuevo Código Penal el delito que está tipificado como desplazamiento interno es contra los actores que son responsables de ese delito. Básicamente esas son las últimas preguntas y terminaríamos ahora. A menos que haya más, las dejamos ahí. La idea es que luego podamos, si hay más preguntas, las vamos respondiendo con ayuda de Yolanda en el chat del grupo. Adelante. Bueno, las instituciones responsables, podemos ver que hay como varias, ¿verdad? Las íbamos mencionando.
Por un lado, a nivel macro, la Comisión Interinstitucional para la Protección de Víctimas de Violencia, de Desplazamiento por Violencia. En esta yo creo que las hermanas escalabrinianas tienen, bueno, podrían aportar mucho en sus valoraciones, en qué hay que exigir o qué hay que demandar, porque han estado en esta comisión intentando impulsar y exigirle al Estado y a las instituciones la protección. En ese nivel también alto, pero ya para concretar un poco más, la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por Violencia, con este mecanismo de asistencia humanitaria, pero también probablemente a efectos más locales, pues lo que te diría mucha gente precisamente es el CONADE, ¿verdad? El Comisionado Nacional de Derechos Humanos y esta unidad de desplazamiento que lo que intenta es ser como la primera referencia de si eres víctima de un desplazamiento, poder acudir como la primera institucionalidad pública que pudieras acudir. En relación con el delito de desplazamiento interno, efectivamente, digamos que los que cometen el delito son los que por extorsión, por ejemplo, provocan el desplazamiento, ¿no? Serían los victimarios. A ver, claro, en ese sentido, tú podrías acudir a la policía o al Ministerio Público para poner la denuncia por extorsión y desplazamiento también, ¿verdad? Porque es un delito que te ha provocado el desplazamiento. La otra, de asilo, ¿cuál era la pregunta? Si se puede gestionar el asilo en el país. Bueno, hay algunos programas, entiendo yo que es para un hondureño que quiere solicitar asilo fuera. Hay algunos programas de reasentamiento para que básicamente es como solicitar asilo dentro del país, se llama el PTA, ¿verdad? Creo que algunas, pues en Tegucigalpa está liderado por del Consejo Noruego para Refugiados. En la zona norte hay un consorcio que junto con ACNUR, ACNUR es quien es el que guía, ¿verdad? este programa. En la zona norte también junto con ACNUR hay 3 organizaciones, el ERIC, Pastoral de Movilidad Humana y Consejo Noruego. Es un programa especial no para cualquier caso de solicitud de asilo, son unos casos muy, muy concretos para, pues sí, sería para solicitar asilo en origen, pero no necesariamente a Estados Unidos, ¿verdad? Porque la mayoría de las solicitudes de asilo tienen que hacerse en el país donde pides la protección. Bueno, hay unas más que son más de iglesia, que son en relación a las diócesis que están en el chat y que vamos a intentar responderlas pues en atención al tiempo. Les queremos agradecer porque han permanecido durante toda la jornada y terminaríamos, pues Yolanda, agradeciéndote tu participación y preguntan si se puede compartir la presentación. Por supuesto. Por supuesto, la pondríamos entonces aquí también en el chat. Entonces, brevemente terminaríamos un minutito para poner como un sentido también de presencia a Dios en esta oración que nos va a dirigir la hermana Niceli. Solamente recordarles que nos encontramos el próximo viernes 28 también para continuar ya con el tercer verbo de este curso. Adelante, hermana. ¿Pueden mirar mi pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, les invito a contemplar esta imagen que acabamos de visualizar ahí, de la familia de Nazaré, que es obligada a huir para salvaguardar su vida. Y contemplando esta imagen, también contemplar el rostro de muchísimos migrantes que conocemos la historia, que sabemos de esta realidad, que los periódicos nos dicen que es una realidad invisible, pero en la verdad cuando golpean nuestra puerta para pedir auxilio y pedir ayuda y apoyo, ellos se tornan vivos porque traen una historia. Y pedimos al Cristo peregrino, al Cristo migrante,
que pueda nos acompañar tanto en la acogida, la protección, de todas las personas que ocupan y están pendientes, porque son nuestros hermanos. Rogamos a Él seguridad integral, protección, y que podamos juntos desarrollar la cultura de la protección. Y recemos juntos esta oración. Ó Cristo peregrino, tú quisiste de tu vida un caminar hacia el encuentro con los hermanos para llevarlos al Padre. Te pedimos por los migrantes más pobres y abandonados. Señor, condúcelos hacia una tierra que los alimente sin explotarlos ni quitarles la identidad. Que tu Espíritu los fortalezca en el amor y la esperanza para que continúen el camino hacia la tierra prometida, viviendo la justicia, la solidaridad y la paz. Concédenos la gracia de acogerlos con fe y caridad, ayudándolos a caminar con energía y confianza. Oh María, Madre de los migrantes, nosotros los ponemos bajo tu amparo maternal. Bendícelos y condúcelos al encuentro con el Padre. Amén. María, consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Amén. Amén. Bueno, así concluimos esta segunda jornada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a estar pendientes para el próximo viernes. Bendiciones. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente participación, excelente presentación, Yolanda. Muchas gracias. Y vamos a aprovecharlo para seguir nuestro trabajo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Saludos al Padre Melo también. Sí, ahí se lo daré a ustedes por ser una inspiración para el trabajo realmente. Muchas gracias. Trabajando en coordinación, vamos a seguir. Sí, ¿verdad? así es. Muchas gracias. Bendición, gracias.